Tenemos pendiente este ejercicio en donde en el sistema podemos ver un mecanismo que tiene este ángulo, en donde se aplica en el punto A una fuerza. ¿Qué va a suceder? Bueno, tenemos que imaginárnoslo. Aquí voy a ocupar este pequeño modelito que va a sustituir a el ángulo. ¿Qué pasa si efectivamente se aplica la fuerza en este punto? Pues lo que va a tratar de hacer la pieza es esto. Entonces va a presentar aquí una fuerza, que es la que nos está diciendo el enunciado, y tiene un ángulo de aplicación. Aquí vamos a limpiar la imagen lo más posible. Como te darás cuenta, en este diagrama, que vamos a llamarle diagrama de cuerpo libre, generalmente se abrevia con las iniciales, diagrama de cuerpo libre, y nos vamos a encontrar con pues la fuerza aplicada. Y espero que te puedas dar cuenta de que al momento en el que esto se va a tratar de rotar, lo que va a generar, aquí estoy exagerando el movimiento, va a tratar de comprimir este elemento, este que vemos aquí, lo va a tratar de comprimir. Y nos están dando el ángulo de aplicación. Espero que con el ejercicio anterior, en el enunciado te hayas tratado de identificar y habrás notado que pues en teoría se escribe bastante difícil. Sin embargo, pues aquí está lo que dice el enunciado, es la aplicación de la fuerza, bastante sencillo. Ahora, como normalmente nos hemos referido hacia el eje de las X y sacamos los cosenos, pues aquí está la proyección. Mira, si en el vertical tiene 35, es lógico que en la parte complementaria te vas a encontrar este 55, tal y como se está evidenciando aquí en el diagrama, en el dibujito. Pues listo, vamos a limpiar todavía más la imagen, y como te darás cuenta tenemos una fuerza, un vector, con un ángulo. Lo único que necesitamos para que nosotros podamos realizar el procedimiento de cálculo de componentes del vector. Este está en diagonal, entonces tiene dos vectores, este que se alcanza a ver en color azul y este que se alcanza a ver en color negro. Vamos a sacar entonces sus proyecciones de la siguiente manera. En el enunciado nos dice que esa fuerza, su componente horizontal vale 300, la estoy señalando. Entonces, si el ángulo que tenemos aquí es de 55, entonces sería la fuerza por el coseno de ese ángulo para obtener la componente horizontal. Así que, como no conocemos P, pero sí conocemos el valor de la componente, y podemos obtener el coseno de 55, que es 0.5736. Está multiplicando, lo pasamos dividiendo, y así obtenemos el valor de la fuerza P. En este caso las unidades pues van a estar descritas en libras, tal y como lo habíamos visto. Ok, ya que tenemos entonces la fuerza P, pues basta descomponer esa fuerza P, ya la conocemos, y conocemos el ángulo. ¿Cómo obtenemos la componente vertical? Pues muy fácil, multiplicamos el valor de la fuerza por el seno de ese ángulo que está aquí, y automáticamente llegamos a la componente vertical. Entonces, como te darás cuenta, pues estuvo más sencillo de lo que parecía. El enunciado lo hacía parecer más difícil, pero no es así. Ahora, tenemos otro ejercicio. En este otro ejercicio, el valor que vamos a encontrar del ángulo no está implícito, es decir, no nos lo van a dar de una manera directa, lo tenemos que encontrar nosotros. Como te darás cuenta, es un sistema, es una barra que está sujeta con un cable. Ese cable tiene una tensión de 725 newtons y está sujeto con estas medidas, como tú lo puedes apreciar. Aparte hay otros dos cables que están representados en color rojo que llevan la fuerza hacia esas direcciones, pero en ningún caso tú vas a identificar un ángulo. Eso significa que tenemos que sacarlos. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Yo voy a tomar un ejemplo de los triángulos que se pueden identificar aquí en la imagen. Yo voy a tomar un ejemplo, y sin embargo, pues ya los demás, pues será cuestión de practicarlos para que hagas un poco de trigonometría. Voy a tomar este que dice 3, 4 y 5. Este triángulo lo voy a proyectar hacia acá. Aquí está 3, 4 y 5.
Y yo puedo calcular los ángulos de este triángulo utilizando cualquier función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente. En lo personal me gusta usar los cosenos, pero yo te voy a mostrar las tres formas que hay de seno, coseno y tangente para que tú decidas cuál es la que más te viene a tu forma de resolver la trigonometría. Bien, 3, 4 y 5. Como te darás cuenta, hay un concepto importante que debes de reconocer en cualquier triángulo, que es la hipotenusa. ¿Cómo identificas la hipotenusa? Es el lado más largo del triángulo. Y si estamos hablando de un triángulo rectángulo, como es este caso, aquí hay un ángulo recto. Si estamos hablando de un triángulo rectángulo, puedes utilizar cualquiera de los tres métodos que vamos a ver. Si no es triángulo rectángulo, si no está un ángulo recto, entonces puedes utilizar ley de senos o ley de cosenos. Pero para estos sistemas que normalmente van a estar muy sencillos, porque vamos a encontrar generalmente algún ángulo recto, entonces no habrá problema en utilizar estos métodos. Por ejemplo, el de cosenos. Aquí está ilustrado el triángulo y quiero que observes lo siguiente. Entre este lado que estoy señalando y la hipotenusa, que es el lado más largo, se está formando un ángulo. ¿Cómo lo calculas? Dividiendo el valor de ese lado entre el valor de la hipotenusa y le sacas la inversa al coseno. Así te da 53.13 como ángulo. Si no quieres utilizar el valor del lado entre la hipotenusa, entonces tienes la oportunidad de utilizar, me voy a saltar momentáneamente la ley de senos y me voy a ir a la de tangentes. Aquí vas a ver que la tangente, tú puedes utilizar el lado opuesto al ángulo. Recuerda que estamos calculando este ángulo que estoy señalando, entonces tú puedes utilizar el lado opuesto al ángulo, que es este 4, entre el lado en donde se está produciendo el ángulo, que es 3. Aquí lo puedes ver gráficamente. 4 entre 3 y le sacas la tangente inversa. Aquí en la tangente no utilizaste la hipotenusa. En la parte del coseno sí se utiliza la hipotenusa. Esa es la diferencia entre coseno y tangente. Si te preguntas, y si quisiera conocer este ángulo, entonces se invierte este proceso, es 3 entre 4, tangente inversa. Entonces ya depende del estilo que tú quieras seguir. Y por último, con la ley de senos, esta ya la hemos estado resolviendo en ejercicios anteriores. Entonces, para que tú utilices la ley de senos, basta que pongas, recuerda, es el lado entre su ángulo. Aquí está, 5 entre su ángulo, 5 entre el seno de su ángulo. Y como queremos encontrar este ángulo, entonces el lado que está opuesto es el 4. Por eso dice 4 entre el seno de un ángulo que no conocemos. Pues básicamente ya está. Lo que hay que hacer es despejar para conocer el valor de ese seno. Y sería 5 entre el seno de 90. Seno de 90 es 1. Entonces 5 entre 1 pues sigue siendo 5. Este no se modificó, pero ahora este que está dividiendo va a pasar multiplicando y este que queda multiplicando pasa dividiendo y tengo que despejar el seno que está de este lado normal lo mando del otro lado como seno inverso y al obtener esta operación llegamos al ángulo de 53.13. Como te darás cuenta y en pantalla puedes apreciar los tres mecanismos: cosenos, senos y tangentes. Ya tú vas a decidir cuál es el sistema que más te acomoda para que puedas encontrar el valor de un ángulo. Yo aquí te estoy poniendo el ejemplo solamente de uno, de este triángulo, y vamos ahora a continuar para que resolvamos el sistema como tal. Ya tenemos entonces aquí todos los ángulos. Mira, recuerda cuál era el dibujo. Aquí está, tenemos tres fuerzas, la que está en color azul y las dos que están en color rojo. Yo las voy a poner de diferentes colores para poderlas identificar de una forma más sencilla. Aquí tenemos el diagrama anterior, pero ya simplificado. Ya no tenemos pues prácticamente ningún tipo de dibujo adicional. Recuerda que este es el diagrama original. Tenemos tres fuerzas, la tensión, las dos que están en color rojo. Y aquí, como te darás cuenta, ya no solamente está simplificado, sino que ya tiene los ángulos. En Far, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera, perdón.
Phil... Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Ya se fue, perdonen ustedes. Los ángulos con los que se van a distribuir las fuerzas. ¿Cómo vamos a hacer la descomposición de las fuerzas? Pues es la fuerza por el seno y coseno del ángulo que lo está afectando. Aquí lo tenemos en pantalla prácticamente ya todo. Por ejemplo, están diferidos en colores para que sea más fácil su observación. Y en el caso del azul tenemos que es la fuerza por el coseno del ángulo, la que nos da la componente horizontal, y la fuerza por el seno del ángulo, la que nos da la componente vertical. En el caso de la roja, exactamente lo mismo. La fuerza por el coseno de este ángulo nos da la horizontal y la fuerza por el seno del ángulo nos da la vertical. Ojo hacia dónde van los vectores. Habrá quien me diga aquí, ¿y yo puedo poner un vector con el ángulo que va desde aquí hasta acá de acuerdo a la circunferencia unitaria? Sí, sí puedo hacerlo. Fuerza por el coseno del ángulo nos da la componente horizontal, la fuerza por el seno del mismo ángulo nos da la vertical. Aquí está distribuido así. Obviamente no están a escala las fuerzas, pero solamente es representativo, todas convergen en este punto. Ya que resolvemos cada una de estas fuerzas, obtenemos lo siguiente, fuerzas con estas características. Es importante observar la dirección de cada una de ellas para que sepamos cuál es el signo que les corresponde. En este caso es positiva y negativa, 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 negativa y positiva. No vienen anotadas aquí, como te das cuenta no dice menos 288, menos 400, pero es un ejercicio visual, debes de tenerlo tú presente para hacer los cálculos que corresponden. Entonces vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Yo aquí lo estoy poniendo en colores para que no haya ningún problema. ¿Cuáles son las fuerzas que están en X? Está más 692 menos 300 menos 525. Aquí lo puedes apreciar. ¿Cuáles son las fuerzas que están en Y? Más 500 menos 400 menos 288. Hacemos las operaciones que corresponden y en ambos casos el valor que nos queda va a quedar en negativo. ¿Cómo resolvemos el paso que sigue? Pues es la resultante. La resultante es con la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y, como lo puedes apreciar. Se elevan al cuadrado y se suman. El cuadrado de dichas fuerzas está aquí anotado. Y la raíz de este total nos va a dar 230.3 newtons. Entonces, este básicamente es el resultado. Lo único que tenemos que hacer es encontrar su ángulo de aplicación. ¿Cómo lo hacemos? Habitualmente lo hemos venido haciendo con la fuerza que es de X, con esta fuerza. Pero aquí sí es importante observar el signo, porque nos queda menos 133 entre la resultante que obtuvimos para que nos arroje un ángulo de 125. En el diagrama nosotros tenemos estas tres fuerzas, apenas si se alcanza a ver, sin embargo hay que ubicar el ángulo de 125, lo voy a proponer de esta manera, 125 llega como por aquí, entonces yo tengo que decidir si queda aquí la resultante o queda aquí la resultante. ¿Cómo lo decidimos? Pues es visual. Fíjate, tienes una fuerza de 725 hacia arriba, una de 750 hacia abajo y una de 500. Entonces aparentemente lo correcto es ubicar la resultante aquí, que va hacia abajo. Hay que tener presente el ángulo de aplicación, porque si es un ángulo que está muy pequeñito, por ejemplo, si tienes un ángulo muy pequeñito como este, seguramente la fuerza es más fuerte hacia acá que hacia acá. Si tú tienes un ángulo con estas características que es muy pequeñito, pero aquí con este eje, entonces seguramente la fuerza que va a prevalecer es esta y la que es menos es la que va hacia arriba. Entonces depende mucho de tu visualización para que identifiques el problema. Entonces ya está resuelto el ejercicio y ahora lo único que resta es que practiques este mismo ejercicio y en el próximo video vamos a empezar a hacer cálculo de vectores, cálculo de fuerzas, pero en 3 dimensiones. Entonces ahí va a haber la única dificultad que vamos a tener es la visual, porque los dibujos se van a empezar a complicar un poquito. Sin embargo, la mecánica es la misma y no dejes de practicar este ejercicio
para que podamos llegar a 3 dimensiones de una forma más sencilla. Nos vemos.